Bueno, el gusto de recibir a María Eugenia Alvear y una de sus tantas especialidades que es la historia. Así María Eugenia, es. bienvenida, buenas noches. Gracias por la presentación y siempre agradezco este espacio que, además de apasionarme, me parece interesantísimo y necesario. Bueno, vamos a hablar de un espacio romántico, si los hay, para los libros gauchescos, para los relatos de boca en boca, pero también una zona de conflictos, porque por eso tiene esos rejones tan gruesos, no eran casuales en las pulperías. Ha pasado de todo en las pulperías a lo largo de nuestra historia y voy a comenzar a contarte con una estadística. León Bouget es uno de los especialistas, tiene en su libro Mojón Civilizador, así las describe las pulperías. Él cuenta que en la Comisión de Haciendas de la Provincia de Buenos Aires, alrededor de 1839, había hecho una especie de registro de las pulperías en todo lo que era la campaña, o sea, la zona de campo o rural. Había alrededor de 100 pulperías, comparable con la cantidad de población rural, que era de 100.000, o sea que estamos hablando de una pulpería cada 1.000 habitantes. Era una época, bueno, no quiero parafrasear a ningún presidente, gobernador, nada, pero digo, viste que hoy se habla tanto de la presencia del Estado, la no presencia del Estado. En ese momento, Estado nada, ni ahí, la pulpería era como el todo, ¿no? Era el faro. El pozo de noticias, el centro de diversión, donde se arreglaban entreveros, o sea, sucedía de todo en las pulperías. Si hacemos un poquito de historia del comienzo, en realidad era una necesidad, ¿no? Es especie de un espacio donde se pudiera adquirir principalmente elementos cotidianos, pero necesarios para la vida, ¿no? Desde alimentos, bebidas y otras yerbas. Datan las primeras pulperías como negocio, así como institución, ¿no? O almacén, del siglo XVIII estamos hablando. Ya había este tipo de establecimientos en toda América. Sucede que se hicieron muy populares y hubo muchísimas, como te digo, en la zona, la región pampeana, bonaerense, ¿no? Tuvieron muchísima más repercusión. Vos hablabas recién del tema político, de presidentes y demás. Hubo un gobernador, Martín Rodríguez, en la década de 1820, 1824, él instituyó, bueno, entre otras medidas, tomó una ley que era la ley, o sea, que aplicaba a este tipo de negocios, y que cuanto más cerca de los centros urbanos, los cascos urbanos, mayor elevador eran los impuestos. Entonces, ¿qué hacían? Muchos o se alejaban de la zona urbana o directamente se establecían en los caminos reales, ¿sí? Como para tener también, bueno, clientes. Los gobernadores no tenían drones en ese entonces no había manera. Pulpería no declarada, la denunciamos con arma, ¿no? La FIP todavía no existía. Pero bueno, eso fue, algo que marcó este distanciamiento de los centros urbanos. Y donde aparte hay también una anécdota que cuenta León Bouget, fueron también centros de civilización a raíz de que hubo una pulpería, la gente comenzó también a acercarse a estos lugares porque era el único, el shopping de aquellos años, digo yo. Se armaba el pueblito alrededor de a poquito, ¿no? Exactamente. Hay justamente una anécdota muy graciosa, que es el barrio de Caballito, en Buenos Aires. Estaba sentada una pulpería de un italiano que había construido su pulpería lejos de lo que es hoy la capital, con restos de un barco que estaba encallado en el río y se había llevado todo tipo de materiales, metales, maderas, y había construido una pulpería y le había puesto una veleta con un caballito. De ahí surge el nombre de la zona de Caballito, que después se instituyó como barrio tan conocido de Buenos Aires. Viste que la vida es tan simple, tan sencilla, y hay cosas que tenemos hoy como grandes instituciones que surgieron de... Fíjate vos, de qué detalle, ¿no? Sencillito y bueno, así un montón. Ahora, yo te decía de esto de las fechas, de cómo fue transcurriendo en el tiempo y por qué Mojón Civilizador o por qué institución de difusión cultural también. Estos lugares estaban por lo general administrados por esta palabra que también tiene diferentes orígenes, que es el pulpero o la pulpera. Tenemos muchos casos de estos establecimientos que estaban a cargo de mujeres. De hecho, hay 3 canciones del folclore nuestro que hablan: la pulpera Santa Lucía, la Rubia Moreno en Santiago del Estero, y bueno, hace poco conversamos de la Pasto Verde en el sur, que estaban a cargo de este tipo de establecimientos. Pero en principio, en el siglo XVIII, principio del siglo XIX, los que estaban a cargo eran o españoles o italianos. Era muy común que vinieran, ¿no?, a América y establecieran este tipo de
bar, club, almacén y demás. Claro, por eso la pulpera de Santa Lucía era rubia y sus ojos celestes, ¿no? Exactamente, eran gringos, claro, gringos y sus descendientes. Eran que gringos. después, por supuesto, era una empresa familiar, una pyme familiar, porque la familia vivía, por lo general quien estaba a cargo vivía en la pulpería. La pulpería tenía, códigos. Había banderitas, ¿sí?, que se establecían en una caña tacuara. Si era blanca era porque había bebidas, ¿sí? Si era roja porque había carne, si estaban las dos, bueno, había todo tipo de servicios. Se hacían trueques, se hacían intercambios. Después había características propias de lo que era, digamos, la estética de la pulpería. Esto de los barrotes o esa reja que sale en tanto los dibujos de Molina Campo o en imágenes, ¿no?, de aquellos tiempos. Eso tenía una función que era protegerse, porque, a ver, en estos lugares también se generaba... Se armaba a veces, se armaba fea porque, bueno, no solo por el alcohol, sino, como te dije, por el encuentro de distintos eventos que sucedían, propios de la época. Malones también había en esa época. Entonces el pulpero... Claro, convivían con una tierra indómita. Estamos hablando de, ¿no?, pleno siglo XVIII y XIX, donde todo eso todavía sucedía y era moneda corriente. Entonces el pulpero, en un principio, era una galería con toda una reja. O sea que la gente, y tenía como una especie de galería y ahí se servía. Después, con el tiempo, el pulpero se animó a abrir, ¿no?, un espacio más adentro de su casa. Ya empezó a agregar mesas, sillas, ya convirtiéndose en lo que hoy conocemos como un bar. Pero la reja seguía existiendo en el mostrador. Claro, ¿sí? Claro. Primero era de madera, después fue de hierro. Si había lío, se bajaba y se terminó. Exactamente, era una forma. Cuentan que a veces hasta era difícil pasar lo que se compraba y se vendía ahí, claro, porque los barrotes estaban muy pegaditos. Después el famoso palenque, que era como, ¿no?, algo típico y que sigue estando hoy. Hay muchas pulperías hoy que están consideradas patrimonio histórico, ¿sí?, o museos que han revertido su función en museos. La Blanqueada en San Antonio de Areco, que inspiró el libro de Huiraldes de Don Segundo Sombra, bueno, y tantísimas que hay. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasaba con estos lugares? ¿Por qué hablamos de difusión cultural? Sucedía de todo, ¿sí? No solo las noticias, los payadores eran los protagonistas de comunicar estas noticias. Muchas veces el payador tenía esa función. Debates, ¿sí?, también se generaban. Y el pulpero era muy astuto, que organizaba fiestas, bailes, obviamente, con una especie de entrada, claro, o de, ¿no?, derecho de... Que le generaba más consumo también, aparte le generaba más consumo. Queda carreras claro. Cuadreras, había también carreras sortija, campeonato de taba, de bochas. Bueno, a medida que va pasando el tiempo se van incorporando distintos tipos de juegos, ¿no?, que hoy consideramos juegos tradicionales. El sapo también. Entonces eso, y ni hablar de lo que son los bailes tradicionales nuestros, ¿no?, que también se generaban con los músicos que participaban de estos eventos organizados por el pulpero. Del pulpero se ha hablado bastante mal, no eran todos, no había que generalizar, pero era muy astuto para, por ejemplo, esto de la libreta del fiado, ¿no?, claro, que a los gauchos le cobraba cuando ellos tenían su jornal, ¿no? Entonces, hay historias, y mira, he recogido muchas en un libro que se había hablado en su momento en Los Toldos, con un pulpero que anotaba bastante a gente indígena que... Sí, claro, se aprovechaba de por ahí. Se iba quedando con los campos o con algunas cosas. Y los números también, ¿no? Se dibujaban mucho los números. Bueno, pero también había pulperos honestos, o sea, no, había de todo. Pero era muy común que fuera, ¿no? Esto era también moneda corriente. En algunos casos muy raros y de pulperías muy alejadas, en lo que es, digamos, todo, porque como te decía, hubo pulperías o este tipo de establecimientos a lo largo y a lo ancho de toda América. En algunos casos se encontraron que funcionaba o oficiaba de prostíbulo también. Era muy común que el pulpero ofreciera hospedaje para pasar la noche para los que claro. andaban por el camino. O sea que había un montón de funciones que hoy, ya te digo, hoy nosotros lo tenemos como algo particular y tradicional, ¿no?, de nuestro folclore. Claro, pero se iba adaptando a lo que ocurría, a las circunstancias y al público que tenía. Exactamente. ¿Por qué el nombre pulpería? Muy bien, eso me falta, ese dato. Porque, ¿me perdí algo en el relato? Digo, porque no lo dije todavía, no lo conté. El origen de la palabra, que es, digamos, una de mis... Siempre me apasionó el porqué, ¿no? De dónde vienen las palabras, los significados que tienen y cómo se utilizan y cómo se van adecuando a las circunstancias también. Hay tres, hay un montón, pero hay tres fundamentales. Pulque, pulcuy y pulpo. Pulque
pulque vendría a ser la corriente americanista que habla de que en varias partes de América había una bebida similar a la chicha que se hacía con maíz y alcohol, que se fermentaba, que había trascendido con el nombre de pulque en México y se había popularizado. Entonces, pulquería era el lugar en México donde se tomaba. ¿Dónde está? Claro. Pulquería, pulpería, por fonética o por deformación, puede haber sido una de los orígenes de la pulpería, pulpero quien administra. Pulcuy es un término de los pueblos originarios de la zona pampeana y es una bebida similar al aguardiente. Y es pulcuy, también podría derivar, ¿no? Es similar y puede entenderse que podría derivar ahí. Y por último, que creo yo que es de las más comprobables, que es muchos pulperos que venían a América venían de España o de Italia y habían sido en España y en Italia, en los puertos, pulperos reales, claro, ¿no? Que vendían pulpo y otro tipo de productos de mar. Entonces, el pulpero era el que vendía el pulpo y como era el que se encargaba de este tipo de lugares, bueno, también habría sido extensivo el nombre. Pero aparte, el primero que venía a las Américas, el que estaba más cerca del puerto, el que estaba más habituado, el que recibía noticias en su puerto de qué lugar era mejor para ir a vivir. Es, digamos, el término o el origen que más se acerca o podríamos decir que es el más adecuado. Después los otros, bueno, tienen su relación, pero bueno, no hay exactamente un dato concreto. O sea, tenemos esta posibilidad, este estudio que hay, ¿no? de los nombres, pero bueno, esos serían los datos que tenemos al respecto del nombre de la pulpería. Ahora, resumiendo, son instituciones, como digo yo, a pesar del nombre que le pone León Bouget a su libro de Mojón Civilizador, porque esto de que es cierto, ¿no? Se iba creciendo también la población alrededor de estos lugares, pero también la transmisión de todo lo que es la cultura popular, no solo las situaciones que se generaban por ser un lugar, ¿no? Habitado por gauchos, por militares. En la campaña del desierto también estuvo siendo, ¿no? un refugio y un lugar donde recurrían los fortineros, pero esto de que se haya desarrollado y haya sido cuna de los payadores, de las danzas, de los recitadores, de los músicos y de algo muy, muy emblemático que tenemos dentro del folclore, que son los contrapuntos de malambo. El desafío de los gauchos a ver quién tenía mayor destreza y era más hábil en el zapateo. De todo un poco. María Eugenia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y un gusto, como siempre.